Yo creo que eso que tú mencionas, ¿no? De cómo las iglesias, los diferentes movimientos religiosos van a la Biblia tratando de encontrar respuestas para problemas contemporáneos, ese ha sido y sigue siendo y probablemente por mucho tiempo va a ser uno de los grandes problemas de la iglesia, ¿no? El cristianismo llegó a América junto con la conquista, ¿verdad? Entonces, en nuestro imaginario colectivo, en nuestra, dijéramos, memoria histórica, van a quedar ligados siempre cristianismo con violencia, ¿verdad? Con explotación. Quiero agradecer a Café Mar Negro por habernos facilitado sus instalaciones para la grabación de este episodio. Café Mar Negro se encuentra en la Plaza del Botánico, aquí en la Colonia Burócrata en Culiacán, Sinaloa, a un lado del Jardín Botánico. Les invitamos para que puedan darse una vuelta y conocer su delicioso menú, y estoy seguro que disfrutarán una buena taza de café, un buen aperitivo, así es que les invitamos para que puedan visitar Café Mar Negro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros en este momento en una nueva entrevista, un nuevo episodio donde tendremos la oportunidad de charlar con un invitado que ya ha estado con nosotros. Y antes de darle la bienvenida, quisiera recordarles que todos nuestros contenidos están disponibles en nuestras plataformas digitales, donde puedes encontrar las entrevistas, ya sea en nuestra plataforma de YouTube, en Facebook, Instagram y también en TikTok. Pero también les quiero recordar que todas nuestras entrevistas están en formato de audio en Spotify, así es que les invitamos a aquellas personas que les gusta estar escuchando algo mientras están haciendo alguna otra actividad, para que vayan a Spotify y puedan escuchar cada uno de los episodios que tenemos disponibles para ustedes. En esta ocasión estamos llegando ya al episodio número 21 y estamos contentos porque, como ya lo hemos anticipado, tenemos a un invitado, el doctor Daniel Chiquete, que estará con nosotros por las próximas 3 entrevistas, donde trataremos diversos temas que estoy seguro que son de interés para cada uno de ustedes y podremos aprender juntos de estas dinámicas. Así es que, Daniel, bienvenido. Qué gusto poder tener la oportunidad de nuevamente coincidir. Gracias. Me gustaría que dieras un saludo antes de adentrarnos al tema en este momento. Sí, cómo no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues contento con esta posibilidad de debatir, de comentar, de reflexionar pues sobre temas que son fundamentales pues para nuestra fe, para la iglesia y para la sociedad en general. Así es que gracias por la invitación y aquí estamos, como siempre, con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, el tema que queremos abordar en este episodio número 21 es acerca de la Biblia, cultura y sociedad. Y para adentrarnos en el tema, quisiera que comenzáramos hablando. Cuando hablamos de la Biblia, bien podemos hacer una definición desde el punto de vista cristiano, protestante o religioso. Podemos hacer una definición, la cantidad de libros, sus autores, las lenguas, un poco del contexto. Pero si hablamos en términos sociales y culturales, ¿qué valor tiene para la sociedad en ese tiempo la Biblia? Un libro que ha sido pues alzado y alabado como un referente social, ético, moral, pero también de fuertes críticas en ese tiempo. ¿Cuál es el valor que la Biblia tiene actualmente? Bueno, definitivamente la Biblia es percibida por diferentes grupos y en diferentes momentos históricos de manera variable, pero definitivamente algo que no se puede negar es que la Biblia, su mensaje, su existencia en sí ha sido fundamental desde su aparición, que no surge, por supuesto, con el cristianismo, es más atrás, surge con la historia del pueblo de Israel, pero ya con el cristianismo en sí, y especialmente a partir del siglo IV aproximadamente, pues se ha convertido sin duda en el texto más significativo de toda la cultura occidental, ¿no? No solo Europa, sino toda la cultura que ha entrado en contacto con Europa, las culturas europeas, la historia del cristianismo, pues lo va a tener siempre como un referente esencial. Y no solamente, no, para nosotros los creyentes desde un punto de vista religioso o teológico, sino como un componente cultural. Es decir, sin la Biblia no podemos entender, por ejemplo, la ética cristiana, perdón, la ética en general, no podemos entender la literatura, el arte, las formas de pensamiento en Occidente, porque seamos o no creyentes, es un libro que ha permeado las diferentes maneras de entender pues la vida, la sociedad, al ser humano. Entonces, en ese sentido, la Biblia es un referente cultural de primer orden.
seguramente es el libro más importante de la historia cultural de Occidente. Claro, y sin duda, pues bien mencionabas que la Biblia tiene un referente en la formación de los valores éticos y morales de la sociedad. Sin embargo, hay quienes la critican como que son valores que son, ya no deben de promocionarse. Hay una dura crítica en relación a lo que socialmente o el relativismo moral a veces está haciendo. ¿Cómo poder hacer ahí un equilibrio entre defender lo que realmente contiene la Biblia como un valor ético y moral vigente? Sí. Mira, la respuesta no es fácil. ¿Por qué? Porque la Biblia, antes de ser entendida como un libro orientador, dijéramos, para los tiempos contemporáneos, tendríamos que entrar en un proceso largo de análisis. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro que se escribió ayer, ¿no? No se escribió tampoco el siglo pasado. Es un libro que ya tiene 30 siglos de existencia, que surgió en culturas muy, muy diferentes a la nuestra en todos los sentidos, en la visión del mundo, del ser humano, la cuestión lingüística. Los momentos históricos son diametralmente opuestos en ocasiones a lo que vivimos en la actualidad. Por lo tanto, no podemos extraer palabras o textos bíblicos de manera literal y tratar de aplicarlos a nuestra realidad, que es, por desgracia, una situación que muchas iglesias, predicadores, maestros pretenden hacer, y eso va a generar un sinsentido en realidad. Entonces, yo creo que la Biblia sigue teniendo un fuerte poder orientador, inspirador, ¿verdad? Instructivo, pero previo a ello tiene que pasar por un proceso interpretativo. Y ese proceso interpretativo requiere un esfuerzo, requiere un conocimiento que no es accesible a todos, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha sido uno de los grandes handicaps, uno de los grandes problemas que nosotros mismos hemos generado. Tratar de traer un texto de manera literal que surgió en una cultura, en un tiempo, una circunstancia diametralmente opuesta a la nuestra, y traerla, querer meterlo casi a la fuerza a un nuevo contexto que es el nuestro. Así no funciona. Entonces, yo creo que la Biblia tiene, por decirlo de algún modo, un espíritu, una esencia que sí puede trascender históricamente, que puede ser aplicada a diferentes contextos después de una correcta interpretación. Pero esa incorrecta interpretación, por desgracia, no se da con la frecuencia que se requiere, ¿verdad? Entonces, sintetizando, ¿la Biblia es válida? Claro que sí, pero sí se requiere ese necesario proceso hermenéutico de transformación, de clarificación y de aplicación a un contexto muy diferente al contexto de donde surgió. Y el trabajo interpretativo sin duda es uno de los grandes desafíos que no solamente la sociedad tiene porque lee la Biblia literalmente. Ese mismo problema en ocasiones sucede en diferentes movimientos e iglesias que dan una lectura literal a la Biblia y quieren aplicar literalmente algunos aspectos y dejan de lado esa esencia o ese espíritu que tiene la Biblia que con valores que el texto, aunque sea muy antiguo, sigue siendo relevante en dar respuestas a problemáticas actuales. Definitivamente, claro. Si en la literatura y en otras artes la cuestión clásica tiene un valor perenne, ¿por qué la Biblia va a ser diferente? Yo creo que eso que tú mencionas, ¿no? De cómo las iglesias, los diferentes movimientos religiosos van a la Biblia tratando de encontrar respuestas para problemas contemporáneos, ese ha sido y sigue siendo y probablemente por mucho tiempo va a ser uno de los grandes problemas de la iglesia, ¿no? Que va a tener un planteamiento a problemas nuevos desde un libro muy antiguo. Entonces, ese proceso hermenéutico creo yo que es de lo más urgente que tenemos las iglesias o todos los grupos que buscamos cambios positivos, cambios de vida para nuestro mundo. Y sí, yo creo que ahí tenemos una tarea muy, muy importante que hemos descuidado, pero que se ha vuelto cada día más urgente. Una sana, correcta, informada, responsable interpretación de la Biblia. Si no, vamos a seguir siendo en ocasiones incluso el hazmerreír de otros grupos que entienden que no es la manera correcta. No podemos enfrentar problemas nuevos con un libro que nunca pensó que esos problemas iban a existir siquiera.
Claro, y sin lugar a dudas, la Biblia, como hemos hablado hasta ahorita, tiene un impacto social, cultural, inclusive en nuestras sociedades y las estructuras que actualmente están vigentes. ¿Cuál crees que sería el impacto de la Biblia en nuestra cultura, por ejemplo, hablando ya más regionalmente latinoamericana? El impacto, es decir, somos pueblos que vinieron otras culturas y empezaron a conquistar todo el continente, pero también venían con una misión religiosa, iba de la mano, y eso de alguna manera desde el inicio de las formaciones de las ciudades que actualmente están en Latinoamérica, caminaron juntos o se gestaron juntos las fundaciones de las iglesias, de las ciudades, perdón, tenían referentes de santos o patronos, y eso de alguna manera está socialmente ahí. ¿Qué impacto ha tenido entonces la Biblia culturalmente en países latinoamericanos, por ejemplo? Bueno, el impacto es muy grande, ¿no? Desde los orígenes hasta la actualidad, nomás que hay que ver si el impacto siempre ha sido positivo o no. Okay. Yo creo que tendríamos que delimitar muy bien a qué nos referimos, porque como bien mencionas, el cristianismo llegó a América junto con la conquista, ¿verdad? Entonces, en nuestro imaginario colectivo, en nuestra, dijéramos, memoria histórica, van a quedar ligados siempre cristianismo con violencia, ¿verdad? Con explotación. Entonces, desde ahí ya el mensaje cristiano que llega deformado, llega mediado por unas potencias que no venían ellos a evangelizar, venían a explotar, venían a posesionarse, etcétera. Pero posteriormente también, o sea, no podemos decir esto es exclusivo del catolicismo. Cuando llegan también las primeras sociedades protestantes, y que éramos a mitad del siglo XIX, de manera más decidida hacia final del siglo XIX, pues también vienen con una mentalidad diferente completamente a las culturas aborígenes, ¿no? Vienen procedente la mayoría de los Estados Unidos, y también vienen con esa mentalidad de imponer lo que ellos consideraban los principios de ética, de progreso, de trabajo, de familia, etcétera. Entonces, también el cristianismo protestante llega como una imposición. Entonces, sí, tenemos nosotros que como ser mucho más críticos con nuestra historia, reconocer el gran aporte que el cristianismo ha sido para nuestras culturas, pero también los momentos y las circunstancias en que el cristianismo ha sido patológico, ¿no? Ha sido dañino. Pero si quisiéramos rescatar algo, y hay mucho que rescatar, yo tendría que decir, bueno, ya la simple creencia en el monoteísmo, en un Dios único, ha sido muy importante. La propuesta cristiana ética como el amor al enemigo, el valor del perdón, el valor del sacrificio, del autosacrificio por los demás, de la entrega absoluta. Estos valores yo creo que sí han sido fundamentales en la construcción de culturas y sociedades latinoamericanas con una visión diferente del cristianismo positiva, pero pues eso no nos debe impedir pues, ver también que el cristianismo ha tenido momentos complicados, dañinos, y que en la actualidad seguimos siendo víctimas de estas maneras de entender el cristianismo, tanto católico como protestante. Sí, y es interesante que lo que mencionas porque esta imposición a veces todavía hasta en nuestras fechas de alguna forma sigue presente, ¿no? Y me gusta esta forma de plantearlo porque no solamente hablando del impacto es positivo todo, es decir, hay aspectos negativos en donde se tiene que reflexionar en el actuar que en un principio se tiene. Y me gustaría hablar o que hablemos un poquito sobre esta cuestión de cómo la Biblia y su mensaje, este mensaje moral, ético, de nuevas formas o distintas formas de entender la vida como eran los pueblos originarios aquí en Latinoamérica, vino a ser una opción, pero en ocasiones no se toma en cuenta esas culturas. Es decir, el evangelio viene o el mensaje de la Biblia viene a ser contextualizado o es la cultura la que tiene que adaptarse al aspecto bíblico. Bueno, se dan las dos cosas, ¿no? Y no es una situación fácil. Incluso hay un libro que ahorita me viene a la mente de Richard Niebuhr, que se llama Cristo y las culturas, donde él habla de diferentes maneras en que se ha dado la relación entre el cristianismo y las diferentes culturas donde éste se implanta o donde éste es recibido. Mira, cuando llega el cristianismo a México o América Latina, traído por los españoles, por los portugueses, es un cristianismo de Edad Media, de final de la Edad Media,
con esa visión del mundo. Cuando ellos llegan acá, todas nuestras culturas van a ser percibidas en función a lo que ellos conocen. A la Europa cristiana de final de la Edad Media, que está en lucha con el judaísmo, que está en lucha con el islam, muy confrontativo, muy bélico, muy encerrado en sí mismo, con categorías muy rígidas. Y ese es el cristianismo que nos va a llegar, de tal manera que cuando tienen los primeros contactos con nuestras culturas aborígenes, no vienen en un ambiente de receptividad, de intercambio, sino no solo vienen con la conquista militar, sino también vienen en una actitud de conquista religiosa. Quiere decir que nuestras culturas son vistas como demoníacas. Los dioses o aztecas o mayas o incas o las diferentes culturas fueron demonizados de inmediato, fueron equiparados a demonios. Entonces vino un cristianismo de tabula rasa, donde había que arrasar con todo eso, ¿no? Entonces todo este proceso, bueno, y también el protestantismo cuando llega con una actitud muy negativa, una valoración muy negativa de nuestras culturas, como flojas, como indolentes, como apáticas, como dadas a las revueltas, alejadas del orden y del progreso. Entonces, esos impactos históricos pues es con lo que hemos tenido que bregar las diferentes iglesias, tanto la católica como las protestantes. Estamos marcados pues por una historia bastante conflictiva y por lo tanto el proceso que tenemos hacia adelante es sí reconocer esas faltas, pero entender también que las iglesias como parte de procesos históricos deben de tener la sensibilidad y la capacidad de ir adaptándose y transformándose en el devenir histórico. Por eso el pasado es importante, no hay que olvidarlo, hay que ser críticos, pero no quedarnos encerrados en ese pasado, ¿no? Sino ver hacia adelante, ver también los logros, los aportes que ha hecho el cristianismo y sobre todo siempre a partir de hoy, porque siempre se debe partir a partir del hoy, viendo hacia el pasado, proyectarnos hacia el futuro. Y yo creo que el cristianismo siempre tiene esa carga positiva, ¿no? Esa visión escatológica de que el mañana siempre puede ser mejor que el hoy, ¿no? Y yo creo que ahí las iglesias debemos de trabajar desde nuestros valores, de nuestra fe, pensar de que el futuro está abierto y que tenemos una responsabilidad muy importante en la conformación de ese futuro. Claro que sí. Ahora, tomando de referencia de esas experiencias, tanto la española y los protestantes cuando llegaron, tanto el catolicismo, perdón, y el protestantismo a América, en esta imposición de querer enseñar o querer decir o mostrar el error, ¿no?, que había y la correcta manera de ver la vida y los aspectos generales, ¿crees que actualmente la forma en que la iglesia hace evangelismo o propaga las nuevas de Jesús en este mensaje ético y moral que contiene la Biblia, está presente todavía actualmente? Es decir, las iglesias tratan de imponer esta nueva forma de la forma correcta que se desprende de la Biblia en estas nuevas formas de pensar que tiene la sociedad, es decir, a veces que van contrarios definitivamente al mensaje ético de la Biblia. Es decir, ¿la evangelización va ligada con la imposición siempre o cuál será la manera de poder ser más flexibles y no caer tampoco en un relativismo moral la iglesia? Mira, creo que no hay una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque ni el catolicismo y mucho menos el protestantismo han sido ni son movimientos monolíticos, ¿verdad? Con una sola actitud, con una sola visión. Hay muchas propuestas de todo tipo y en ese sentido vamos a encontrar algunos grupos evangélicos o protestantes o pentecostales respetuosos de las culturas, abiertos, dialógicos, con valores muy importantes, ¿no? Como el espíritu democrático, la libertad, el aprecio y lucha por la dignidad humana, etcétera. Y vamos a encontrar también movimientos en el otro extremo, ¿no? Radicalizados, cerrados a cualquier forma de diálogo, también con esa actitud, todo lo que no sea cristiano es maligno, hay que deshacernos de ello, o sea, confrontativo. Entonces, tenemos esos extremos y en el medio, pues también muchos modelos diferentes. Yo creo que si somos objetivos, la mayor parte del movimiento evangélico tiene esta segunda actitud. Todo lo que no es evangelio o evangélico lo vamos a reprobar, lo vamos a transformar, lo vamos a rechazar. Entonces, yo creo que también ahí
a través de la educación, de la reflexión, de la maduración, tenemos que buscar otras maneras de comunicar el evangelio, ¿no? Ya no podemos imponer, no se debe de imponer, pero al mismo tiempo tampoco podemos adaptarnos a un montón de corrientes que realmente bajo una pretendida libertad de expresión, libertad política, libertad de pensamiento, lo que están generando es una disolución del fundamento de nuestra cultura. Pues ahí yo creo que la iglesia, las iglesias, la teología tienen un papel muy importante que jugar, mostrar que la cultura cristiana, que la Biblia, que la teología sí puede tener un aporte muy importante a nuestra sociedad, pero tener también, dijéramos, la modestia suficiente para decir, no es la iglesia la que va a salvar al mundo. Vamos a proponer, vamos a aportar, ¿verdad? Generosamente, pero al mismo tiempo de una manera muy clara, ya no como antes, la iglesia salva al mundo. No, la iglesia contribuye a tener un mundo mejor. Creo yo que con esta modestia vamos a lograr más que con actitudes antiguas de la iglesia es la salvadora, la iglesia es la que tiene que cambiar. Yo creo que ya no funciona y que no va a funcionar tampoco en el futuro. Claro, así es. Interesante la respuesta. Ahora me gustaría que pasáramos al tema de cómo la Biblia puede dialogar con otras culturas, otras formas de pensamiento, inclusive con otras religiones. Es decir, debemos entender también que la Biblia puede dialogar con diferentes formas de pensamiento, otras expresiones espirituales u otras religiones. ¿Cómo sería ahí la manera adecuada de que no, porque de repente cuando se trata de un diálogo con otras religiones puede entenderse como un ecumenismo o algo parecido, y de repente la sola palabra ya en muchos círculos espirituales de comunidades de fe ya es alarma, ¿no? Alerta, no escuches eso, ¿no? Pero ¿cómo es que hablando culturalmente, socialmente, la Biblia también puede tener ese diálogo con otras expresiones espirituales y sin perder nuestra identidad, Claro. ¿no? Entender esa parte, pero me gustaría que desarrollaras un poquito más ahí esa respuesta. Es que qué interesante, porque la misma Biblia en sí es un diálogo interreligioso, o sea, al interior de la Biblia. Cuando uno pues estudia, dijéramos académicamente, la conformación de la Biblia, nos vamos al Antiguo Testamento, que es un proceso de gestación que se dio durante más de 1000 años. El Antiguo Testamento tiene una historia, mínimo 1000 años, probablemente más, donde confluyen, se encuentran diferentes religiones del entorno de Israel, ¿sí? Que Israel, lo que es el pueblo de Israel, se posesiona de lo que es Canaán, lo que después va a ser en la actualidad Palestina. Israel no es un pueblo, pues, que surge de la nada. Es un pueblo relativamente pequeño, muy pequeño, en medio de muchos imperios que culturalmente, económicamente, históricamente le llevan muchísima ventaja. Entonces, Israel asimila incluso ideas teológicas, incluso en momentos dioses del entorno, de Egipto, de Asiria, de Mesopotamia, y ellos tienen que pasar, dijeron los teólogos, los sacerdotes, los intelectuales que van escribiendo, van reflexionando la historia en relación a estas culturas, tienen que generar un proceso dialógico. Reciben mucho. Por ejemplo, en los Salmos hay mucha presencia de los dioses cananeos, en la sabiduría de Israel hay mucho de sabiduría babilónica y egipcia. Es decir, ya en el Antiguo Testamento podemos hablar de un diálogo interreligioso, de algún ecumenismo teológico. Claro, todo pasado por la fe yavista o por la fe en los dioses de los padres, que también, ¿no? Uno piensa, todo el Antiguo Testamento tiene un concepto de Dios. No, en el Antiguo Testamento hay diferentes conceptos de Dios que en el pasar del tiempo se van amoldando, se van enriqueciendo, etc. Si nos fuéramos al Nuevo Testamento, pasa lo mismo. El Nuevo Testamento asimila el Antiguo. Es decir, el Nuevo Testamento, lo que es Pablo, Lucas, los autores del Nuevo Testamento lo que hacen es recurrir al Antiguo para tratar de explicar ese evento fascinante que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, hay un diálogo interreligioso con las escrituras sagradas de los judíos, que ellos se apropian de ellas, ¿verdad? Sí. Y con el Nuevo Testamento ya hay un diálogo también interreligioso. ¿Y la teología cristiana qué es? Pues prácticamente cuando el cristianismo
rompe las barreras geográficas de Jerusalén y de ese entorno y alcanza el mundo grecorromano. Hay la necesidad de explicar eso, pero en un lenguaje, en un idioma y con categorías diferentes, que son las categorías del mundo helenístico, la filosofía. Pues si uno ve la teología cristiana, los grandes concilios, desde el siglo IV hasta el VII, hasta el VIII, es un diálogo entre las ideas de raíz judías con la cultura grecolatina, ¿no? Con la filosofía del entorno. Entonces, eso también es un diálogo ecuménico. Pues, todo el cristianismo está marcado por diálogo, por relaciones, por disputas con su entorno. ¿Por qué pensar que en la actualidad esto no es necesario? Es absolutamente necesario. La iglesia que quiere ser efectiva, que quiere comunicar el mensaje evangélico de manera pertinente, tiene que ser sensible al entorno, a las culturas del entorno, al momento histórico, ¿verdad? Y tiene razón, nuestras iglesias han sido educadas a entender ecumenismo como algo dañino. Yo creo que el ecumenismo es de los grandes milagros de la modernidad cristiana, es una urgencia, es necesario. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es un espacio de diálogo, un intento de entendimiento, de trabajo compartido, de visión de conjunto. No es una disolución de las iglesias, ¿no? Sino es un espacio de respeto y de transparencia. Entonces, ahora, hay un ecumenismo, dijéramos, intracristiano, un diálogo de las diferentes familias cristianas, pero hay otro ecumenismo más amplio que es el ecumenismo interreligioso. Es decir, ya no es necesario, ya no es solamente importante que los cristianos y cristianas dialoguemos entre nosotros, porque el mundo se ha vuelto muy complicado. Ahora, un cristianismo que es incapaz de hablar con la modernidad, creyente o no creyente, con el islam, con el judaísmo, con las diferentes visiones religiosas, es un cristianismo que va a quedar siempre encerrado y va a perder eficacia histórica. Entonces, yo creo que el ecumenismo intra y extra sigue siendo una tarea que tenemos, en la cual tenemos que participar, si queremos que el cristianismo siga siendo realmente una propuesta positiva para el mundo, si queremos seguir teniendo una influencia positiva. Si no, vamos a seguir quedando arrinconados en un mundo que evoluciona más rápido, un mundo que siente que no necesita el cristianismo. Entonces, hay que abrirnos, hay que participar desde nuestra fe, desde nuestras convicciones, pero siempre en ese ámbito dialógico, en esa actitud de apertura y de humildad también. Ya no somos los que determinamos la historia, somos parte de la historia. Sí, claro. Precisamente lo que mencionaba hace un momento cuando hablábamos de esta imposición que los conquistadores quisieron venir a traer, o también los movimientos protestantes a finales del siglo XVIII, XIX, de esa imposición, precisamente me refería a eso, esa imposición. Ahora tenemos que cambiar esa forma de pensamiento para poder sentarnos a dialogar y ver qué cosas positivas, porque definitivamente yo creo que el espectro donde hay coincidencias, donde todas las religiones comparten ciertos valores y sobre eso se puede trabajar, que se pueden dar muchas respuestas o soluciones o aportar a problemáticas actuales, ¿no? Y es donde cada uno desde sus diferentes posiciones hacer un enfoque positivo. Eso es lo ideal. Claro que no es fácil, pero se puede y se debe de intentar. Lo has dicho muy bien, no hay una respuesta. Hay muchas posibilidades, hay muchos criterios, hay muchas maneras de abordar una situación. Y en la medida en que nosotros entendamos que nuestra respuesta, nuestra posición es una entre varias, vamos a ganar, vamos de ganada, pues. En la medida en que uno se cierra y esta es la única solución, esta es la única palabra, esta es la única manera de comportarnos o de posicionarnos ante un fenómeno, una situación, estamos cerrando esa posibilidad de apertura, de enriquecimiento y demás. Entonces, yo creo que nuestras tendencias van por ahí. Las iglesias se están cerrando a un solo posicionamiento cuando tenemos que abrir el abanico y volvernos mucho más dialógicos, más receptivos, más propositivos. Yo creo que no solo es que el mundo nos lo exige, yo creo que nuestra propia fe nos lo exige. Esa apertura, esa humildad y esa inteligencia para ver, como el Señor Jesús decía, ver los signos de los tiempos y actuar de acuerdo a esos signos. Ahora los signos nos llaman a ser así, más abiertos,
más dialógicos, más propositivos. Y si queremos ser fieles al Evangelio, pues tenemos que seguir también ese posicionamiento, ¿no? Claro. Y yo creo que una de las llaves que abre a esta posibilidad de los diálogos con las diferentes formas y expresiones de fe alrededor del mundo, sin duda es la educación teológica, ¿no? La educación teológica nos permite visualizar, conocer la historia, como bien lo haces, un breve recuento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El simple hecho de analizar estas experiencias que están prácticamente visibles en la Escritura, que a veces poco las vemos por tener centrado nuestra atención en otros aspectos, eso nos permite tener esa posibilidad de apertura el día de hoy y no ser visto como alguien que quiere comprometer la fe, ¿no? Porque regularmente, bien decías hace un momento, el ecumenismo se ve como algo negativo completamente. Tal vez es necesario esta educación teológica para poder darle el correcto sentido a lo que significa verdaderamente o correcto, o sanamente más bien, el ecumenismo, ¿verdad? Yeah. Mira, como teólogo y alguien que ha dedicado prácticamente su vida a la investigación, a la docencia, yo te puedo decir sí, pero también los teólogos tenemos que tener una alta dosis de humildad y decir, no es la solución, ¿verdad? Es una contribución. Así como hay muchos ministerios, muchos dones, todos son valiosos, la educación, la docencia es uno entre muchos, pero desafortunadamente ha sido uno que no ha recibido, como bien dice, la atención, no solo que se merece, sino que se requiere. ¿Por qué? Porque todo proceso de cambio tiene que empezar por un cambio en la conciencia. Okay. Si alguien no tiene claro por qué hay que cambiar y cómo hacer el cambio y para qué hacer el cambio, pues los cambios pueden ser eso, un cambio de situación que no trae nada positivo. Entonces, lo que yo aspiro es que la educación teológica, como bien dice, nos ayude a entender el fundamento de nuestra fe, pero nos ayude a entender también dónde esa fe se despliega, es decir, el mundo contemporáneo, y en esa relación, en esa interrelación entre el fundamento de la fe, basado en la escritura, basado en la historia, basado en muchas ciencias que nos pueden aportar mucho, y el conocimiento social, la efectividad, la transparencia de la iglesia en el mundo puede ser más efectiva, ¿no? Entonces, sí, yo tal vez antes hubiera pensado, necesitamos más educación teológica. Oigo, la seguimos necesitando, pero ya no la veo como la solución, pero sí como una contribución imprescindible. Es decir, educación teológica más muchos otros factores. Sí, interesante, porque hay varios factores, ¿no?, que son importantes tener en cuenta para este diálogo interreligioso, ¿verdad? Ahora me gustaría abordar el tema de cómo la Biblia ayuda o propone a ciertos cambios sociales y políticos en la sociedad. Definitivamente, exceptuando el caso de México, en muchos países latinoamericanos ha habido experiencias donde la iglesia o aquellos que profesan una fe cristiana protestante intentan intervenir o proponen, ¿no?, la participación política, el cambio de o nuevas propuestas de políticas públicas en diversos temas importantes para la sociedad en general. ¿Cómo es que la Biblia aporta a cosas positivas, pero que las experiencias que ha habido a veces no han sido tan sanas, ¿no? Este intento de lo político también a veces viene a dañar, ¿no?, a empañar lo que verdaderamente pudiera los movimientos cristianos protestantes en base a la Biblia hacer buenas propuestas, porque definitivamente una plataforma que el cristianismo tiene para poder aportar cosas positivas es la propia iglesia, la propia comunidad de fe, pero a veces el rango de influencia pues está muy limitado. Y es donde se hace necesario otro tipo de escaños en donde poder tener mayor influencia para cambios positivos socialmente, ¿no? Erradicación de la pobreza, cuestiones de la defensa de la violencia que hay en diferentes aspectos. ¿Cómo entender esta parte de la Biblia, lo cristiano, a estos necesarios cambios sociales y políticos que se hacen necesarios actualmente? Sí, también una temática muy, muy amplia, muy compleja. Yo quisiera partir haciendo una afirmación. La afirmación es que la Biblia no es un libro político, ¿verdad? Okay. Ni siquiera es un libro ético, no es un libro histórico en el sentido como ciencia, ¿no? Es un libro religioso. Sí. Es un documento, un testimonio de fe, donde autores durante siglos, muchos autores durante siglos
han expresado su fe dentro de un devenir histórico. Claro, una fe se expresa también desde una perspectiva política y social y cultural, pero básicamente la Biblia es un documento, testimonio de fe. Entonces, los que pretenden desde la Biblia sacar programas políticos o programas éticos deben de entender que lo pueden hacer, pero de algún modo están forzando el sentido de la Biblia, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, o sea, no mi duda en cuanto a la participación política. Yo creo que la participación política de los cristianos y las cristianas es esencial, es necesario que lo hagamos, pero desde nuestras propias convicciones. Lo que sí tengo mis serias dudas es sobre una política partidista. Okay. Los partidos evangélicos o cristianos que son ya una realidad, no sé, en Brasil, en Colombia, en otras partes. Yo creo que eso no es lo que debemos, el camino a seguir. ¿Por qué? Porque la política latinoamericana en general es turbia, está corrompida, y normalmente los cristianos que quieren participar en política partidista asumen las formas tradicionales de hacer política y al final ni son buenos políticos ni son buenos cristianos. Entonces, yo prefiero sí que las iglesias sigamos proponiendo una formación cívica, análisis de la realidad, un mayor conocimiento bíblico y tal vez desde esa inspiración bíblica que se opta por la justicia, que se opta por la santidad, que se opta por la solidaridad, por la sensibilidad hacia el pobre, esos valores podamos vivirlos en nuestra cotidianidad. Y en la medida en que muchos cristianos y cristianas, que ya somos millones, ¿verdad? Lo podamos hacer parte de nuestro estilo de vida, vamos a tener un impacto político o social o cultural de mucha mayor trascendencia. Porque, ¿qué nos dice la experiencia? Sí, los partidos políticos evangélicos o cristianos han fracasado. Han fracasado porque han comprometido su propia fe en aras, ¿no?, a esta dinámica política de América Latina. En cambio, creo yo que no hay nada contra un testimonio de una persona que desde su experiencia cristiana, desde su convicción religiosa, vive una vida diferente al resto, es decir, una vida comprometida por el bien, al servicio, a la solidaridad, a la empatía. Mi apuesta tal vez sea un tanto, dicen los alemanes, naif, no me viene la palabra en español, inocente tal vez. Okay. Yo prefiero tener una visión así de un cristianismo inocente en ese sentido, donde reproduzcamos los valores que sí son bíblicos, repito, porque es muy importante, la solidaridad, la empatía, la justicia, el respeto, etcétera. Estos sí son valores bíblicos y son valores urgentes en este tiempo y en todos los tiempos de la humanidad. Entonces, creo yo que esa sería la mejor política que pudiéramos tener los cristianos y las cristianas, más que un partido evangélico. Que si surge y funciona, pues qué bueno, ¿eh? Pero yo creo, no creo, tengo serias dudas de que ese sea el camino más adecuado. Y hay bastantes discusiones sobre eso, porque hay grupos denominacionales que le apuestan completamente, experiencias que han creado sus propios partidos políticos, se sacan sus números, ¿no? Y si todo, es decir, a veces inclusive movimientos que han dado por sentado que toda su feligresía va a votar por el partido que ha creado, ¿no? Y eso dista mucho de lo que verdaderamente puede ser una persona, la democracia, ¿no? En estos aspectos de querer que todos piensen igual, ¿no? O decir... otra vez volvemos al tema que mencionamos, de esta imposición, es decir, yo tengo la respuesta absoluta y cómpremela, porque es decir, estamos nosotros en nuestra fe convencidos de que la Biblia tiene muchas respuestas y principios que son necesarios, ¿no? Sin embargo, en este cierre que a veces tenemos como cristianos de no dialogar, pues simplemente no somos escuchados y vienen problemáticas, experiencias negativas, ¿no? Sí, definitivamente, y algo que sí quiero aclarar, porque no quiero que quede en el aire un malentendido. Sí. Yo no estoy en contra de que cristianos y cristianas participen políticamente, incluso que sean candidatos a puestos de elección popular. Si esa es su vocación, si tienen la formación, tienen la aspiración, es perfectamente válido, ¿no? Como alguien que quiere ser maestro, deportista, contador, lo puede hacer. Pero eso, como, o sea, tiene aspiración política, bien.
quiere ejercer su trabajo desde su inspiración, desde su formación cristiana, adelante, pero que no signifique, pues, como dices tú, que hay como consenso de que todos los cristianos vamos a apoyar o vamos a votar por esa propuesta política, pero de que tienen el derecho y la facultad, y qué bueno, ojalá que los haya, pero por Claro. vocación de manera individual, pero no que quieran arrastrar a una iglesia o a un movimiento o a una familia cristiana pensando que por ser cristianos van a hacer un mejor trabajo político. Tal vez sí, pero tal vez no. No lo podemos saber. Entonces, me parece perfectamente válido y si aparecen y por iniciativa y por vocación lo quieren hacer, adelante, ¿por qué no? Claro, definitivamente. Bueno, ha sido muy interesante estos apuntes, estas ideas que hemos puesto sobre la mesa. Me gustaría para ir cerrando, Daniel, tus anotaciones finales sobre este tema de la Biblia, sociedad y cultura. Han sido diversos temas que hemos tocado, a lo mejor nada más muy por encima, pero ¿cuáles serían tus apreciaciones finales sobre este tema de la Biblia, la sociedad y la cultura y tus anotaciones finales, por favor? Bueno, yo soy un apasionado de la Biblia. En mis estudios, gente me considera especialista en la Biblia porque sí le he dedicado muchos años. Pues prácticamente toda mi vida adulta, mi vida académica, el estudio de la Biblia ha sido fundamental para mí. Y mi fe, siempre me he declarado creyente evangélico. La Biblia juega un papel centralísimo. Pero más allá, pues, de una fe que está muy alimentada por la Biblia, me considero también un hombre sensible a la cultura, a la historia. Y también ahí la Biblia ha enriquecido mi panorama. ¿En qué sentido? Pues entiendo procesos históricos, entiendo, creo yo, un poquito mejor al ser humano, su necesidad de Dios o de dioses, de fe, y también entiendo que nuestra cultura ha recibido un impacto muy positivo de la Biblia. Repito, el pensamiento, el arte, la pintura, la música, la filosofía, la ética, aún filósofos que no son cristianos tienen influencia de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia y el cristianismo generó un ámbito de vida, un ámbito de expectativa, un ámbito de comprensión del cual no es fácil salirse de él. Hay quien lo ha intentado, pero realmente sus categorías de pensamiento, sus valoraciones tienen un profundo raigambre bíblico, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la Biblia no solamente es un libro maravilloso, incluso como literatura, es de los libros más maravillosos o el más maravilloso que tiene la humanidad, ¿no? Y arriba creo yo, de Shakespeare, de Dostoyevsky, de Cervantes, la Biblia es todavía más fascinante. Entonces, ya desde ahí ha sido un libro que ha llenado de gozo, de satisfacción mis anhelos intelectuales y estéticos. Es un libro que ha fortalecido no solo mi fe, sino de millones de gente a través de la historia. Por lo tanto, yo sí quisiera que se conociera la Biblia de una perspectiva más amplia, pues no verlo de los ignorantes, un libro de fábulas y demás, pero tampoco como los cristianos, esa es la palabra absoluta de Dios, ahí está la revelación de todo lo que es el mundo y la vida y lo que va a venir, tampoco, ¿no? Sino un estudio serio, responsable, alegre de la Biblia. Creo yo que es un desiderato, ¿no? Un deseo fuerte para un mundo cada vez más necesitado de cosas bonitas. Y la Biblia, seguro, es de las cosas más bonitas que puede haber en esta vida. Claro, así es. Bueno, bien pudiéramos seguir hablando de otros aspectos, pero quisiéramos dejar oportunidad para otras ocasiones, seguir ahondando sobre este tema. Daniel, te agradezco mucho la oportunidad de poder estar con nosotros en este episodio, número 21, donde hemos hablado sobre la Biblia, la sociedad y la cultura. Quiero agradecer a los que están hasta ahorita, han llegado hasta ese momento del video, agradecerles su atención y pues nos ayuden a compartir este contenido con sus amigos y familiares para que de esta manera pues pueda llegar a más personas y podamos ayudar a poder tener una correcta visión de lo que la Biblia es y la Biblia puede aportar positivamente a la sociedad, alejado de ese pensamiento, como bien decía Daniel, de un libro de fábula o anticuado. Es decir, hay cosas positivas y cambios que pueden darse al tomar en cuenta lo que tenemos en la Biblia. Así es que agradecerte, Daniel, nuevamente por esta oportunidad. Un gusto estar acá. Ok, muy bien, pues. Hasta la próxima. Así es. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente episodio.